Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Daisuke Dragonforce, a Juan Cabrera, a David Montaña Vilalta, y a Flavia Martins. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Héroe coleccionista. Síntesis por Kairomaru. 44. Consecuencias y recompensas. Siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de Collector Hero. Síntesis. El escuadrón de acción de vanguardia fue diezmado por la combinación de la clase 1A y la clase 1B, aunque principalmente por Izuku, seamos honestos. Resulta que cuando Izuku deja de decir lo siento, probablemente deberían empezar a correr. Kek. Con 7 de 10 villanos capturados, el Nomu Motosierra muerto y solo los heridos Dabi y Tuice logrando escapar, diría que este pequeño plan fue completamente frustrado. Izuku definitivamente debería recibir una recompensa por esto, incluso después de otro ataque de villanos a estudiantes del curso de héroe de primer año, ¿no? Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. No olvides visitar la página Tropes de esta historia y agregarla si eres un tropper. El capítulo 45 ya está disponible para los patrocinadores. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 44. Consecuencias y recompensas. En la posada Catnip, la policía recién llegada estaba realizando los arrestos más fáciles de su carrera. Había un total de 7 villanos, todos completamente inmovilizados e inconscientes, o golpeados hasta quedar inconscientes y lo suficientemente heridos como para no representar una amenaza. La espera de algunos transportes médicos policiales había sido el único procedimiento largo, ya que el muscular, derrotado, no podía ser trasladado de forma segura sin profesionales médicos. Moonfish, el fugitivo del corredor de la muerte, fue completamente inmovilizado, le colocaron un bozal especialmente fuerte sobre la boca cerrada para impedirle usar su don, y luego encerrado en la parte trasera de un vehículo policial blindado antes de ser conducido a la prisión de máxima seguridad más cercana. Era improbable que los tribunales lo devolvieran al corredor de la muerte tras su fuga y ataque a estudiantes. Lo más probable era que la fecha de ejecución del villano se adelantara considerablemente, quizás incluso a menos de unas semanas. Muscular, si no entraba en coma total, sería encarcelado en una prisión de máxima seguridad, probablemente en el Tártaro, a la espera de su ejecución. Ningún policía presente creía que los tribunales le darían menos después de lo que había hecho el asesino en serie. Mustard y Toga, ambos menores de edad, habían sido cuidadosamente secuestrados. Sería necesario llamar a sus padres o tutores legales y realizar evaluaciones psiquiátricas exhaustivas a ambos villanos. El escenario más probable para ambos era un encarcelamiento rehabilitador con la esperanza de algún día reincorporarse a la sociedad. Pero eso dependería completamente de los delitos que hubieran cometido y de los que se pudiera demostrar su culpabilidad. Magne ya era un villano buscado y tenía antecedentes penales de medio kilómetro.
El arma del villano fue detenida por la policía como prueba, y el hombre, o la mujer, como se identificó el villano, fue dejado inconsciente y llevado a la prisión más cercana para ser puesto en aislamiento hasta que se fijara la fecha del juicio. Las víctimas de Magne y las familias de los asesinados celebrarían al enterarse de que el villano había sido capturado y arrestado. Spinner, un delincuente sin antecedentes, fue colocado en la parte trasera de una patrulla tras ser casi desnudado y descubrir que llevaba todas las cuchillas ocultas. Al igual que Stein, el fanático fue atado hasta los dientes con todo tipo de cuchillas pequeñas. El usuario del Don Gecko seguramente no volvería a ver la luz del exterior de una prisión durante décadas después de lo que había hecho hoy. Los tribunales no veían con buenos ojos la agresión con arma letal ni el intento de asesinato, especialmente cuando se trataba de intentos de asesinato de héroes y menores. El señor Compres también quedó inconsciente, e incluso le administraron un sedante al ladrón y villano para mantenerlo inconsciente más tiempo y evitar que escapara con su don. También lo desnudaron para asegurarse de que no tuviera otras canicas ocultas que pudieran usarse para facilitar su escape. Un intento de secuestro, especialmente de menores, probablemente lo llevaría a prisión durante muchos años si no se le condenaba directamente a cadena perpetua. Con los villanos asegurados y trasladados a centros de detención, la policía pasó a interrogar a los héroes profesionales, aquellos que no estaban siendo atendidos por los paramédicos en ese momento, y a recopilar lo ocurrido en una serie cronológica de eventos para los casos que se presentarían contra los villanos. Los estudiantes fueron interrogados, con la presencia de sus tutores, actuando como en loco parentis, como exige la ley, y todos dieron su versión de lo que presenciaron durante el ataque de los villanos. Como nadie podía irse hasta que se tomaran todas las declaraciones, algunos estudiantes se quedaron esperando con sus cosas en el Cadnipin durante un par de horas. Las Pussycats habían agradecido a Izuku repetidamente por salvar a Ragdoll, a ninguna más que a la propia Ragdoll, y le habían dado al joven una recompensa, o recompensas, en este caso. ¿Estás seguro? Izuku no esperaba que le ofrecieran tantos dones a la vez. Pixie Bob le sonrió a Izuku e incluso le alborotó el pelo juguetonamente. Claro. Fuiste un verdadero héroe esta noche, mi gorilla. Es lo menos que podemos hacer. Le tendió la mano. Te lo mereces y te ayudaremos si necesitas ayuda con nuestros dones. Mandalay asintió, manteniendo a Kota cerca tras enterarse del encuentro cercano de su sobrino con Muscular, el mismo villano que había asesinado a su familia en el pasado. También le ofreció una copia de su don. Kota también extendió la mano con una leve sonrisa. Gracias por salvarme, mi gorilla. El niño miró al estudiante del curso de héroe. Observaré cómo usas mi doni, para cuando esté en el curso de héroe, seré incluso mejor que tú. Mandalay casi lloró al oír las palabras de Kota. Su sobrino por fin había superado el dolor de la pérdida de sus padres. Kota intentaba seguir adelante con su vida, y verlo le alivió el corazón. Gracias, Kota. Izuku le sonrió al chico. Haré todo lo posible para que puedas observarme y destacar cuando te conviertas en un héroe. Dijo con plena confianza en que Kota algún día se convertiría en un gran héroe. La sonrisa que iluminó el rostro de Kota hizo que los 4 Wild Pussycats le sonrieran a Izuku por inspirar al pequeño. Izuku tomó primero la mano de Kota y sintió la sensación de copiar un don. Tipo emisor, produce agua y la dispara como un proyectil en un chorro continuo. Tienes un don increíble, Kota. Elogió al chico una vez que Collector analizó la muestra de agua que sus microtúbulos habían recolectado y encontró el factor de don para replicarse. La sonrisa de Kota se hizo aún más grande, si cabe. Tiger extendió la mano e Izuku la estrechó. Le daré el mejor uso posible. Copió el don de transformación, Plia Body, y obtuvo su aplicación general. Sabiendo que solo tendría la mitad de la funcionalidad, Izuku estaba seguro de que usaría este don potenciado más a menudo. Si necesitas algún consejo, llama en cualquier momento. Tiger asintió a Izuku con una sonrisa. Pixie Bob le sonrió a Izuku mientras le tomaba la mano. Ah, si tan solo fueras un poco mayor, bromeó con un guiño coqueto. El rostro de Izuku se sonrojó al sentir que coleccionista copiaba el don flujo terrestre de la mujer. Ya tengo 4 novias, señorita Pixie Bob. Ya, debes ser todo un encanto. Pixie Bob se rió mientras Izuku se dirigía a Mandalay. Mandalay estrechó suavemente la mano de Izuku con una cálida sonrisa. Gracias por todo lo que has hecho, mi gorilla. Si alguna vez necesitas ayuda con algo, solo tienes que llamarnos y acudiremos a ayudarte. Muchas gracias, señorita Mandalay.
Izuku sintió la sensación de adquirir otra copia de Don, y una vez que coleccionista replicó el factor de Don para telépata, Izuku sonrió. Me aseguraré de practicar con todos tus dones tanto como pueda y usarlos para salvar gente. Ya lo estás cogiendo, por lo que veo. Mandalay rió levemente ante la primera comunicación mental de Izuku a las Pussycats. Ratoya se llevó el dedo índice a la barbilla con una mirada pensativa. ¿Sabes? Con 2 dones de telépata, podríamos enviar y recibir mensajes si trabajáramos juntos. Los ojos de todos los Pussycats se iluminaron al darse cuenta. Midorilla, ¿alguna vez has considerado una carrera en rescate de montaña? Preguntó Pixie Bot con una sonrisa de vendedor. ¿En serio? Izuku parpadeó, solo para que las Pussycats se rieran de su expresión de asombro. Aguas termales, una recompensa secundaria para Izuku fue el uso inesperado de las aguas termales privadas que las Pussycats solían reservar. Sin embargo, no fue el único, ya que Momo, Tsuyu, Kamie y Ochako, todas en traje de baño, se unieron a él poco después de entrar en las aguas termales. El grupo se abrazó y besó rápidamente mientras el alivio los invadía y la tensión se disipaba. Ahora que tenían la oportunidad de saber que estaban bien y juntos de nuevo, era como si se les hubiera quitado un peso de encima. Eso fue una cagada. Kamie resumió el ataque sucintamente. ¿Por qué atacarnos otra vez? Quizás le guardan rencor a la USG. Les propuso Tsuyu a sus amigas y a su novio. Momo se quedó pensativa. Parece posible, aunque desearía que no lo fuera. Ochako asintió. Prefiero terminar nuestros 3 años en la UA antes de tener que enfrentarme de nuevo a un ataque villano. O algo peor. Izuku usó uno de sus nuevos dones, 6 brazos, para crear un par de brazos extra desde su espalda. Un brazo rodeó los hombros de Kamie, atrayéndola hacia su lado. Otro brazo hizo lo mismo con Momo, atrayéndola suavemente hacia el otro lado de Izuku. Los brazos originales de Izuku acercaron a Tsuyu y Ochako, rodeándolas con un brazo por la cintura para acercarlas a su pecho. Me alegra que estemos todos a salvo. Las 4 chicas se abrazaron felices a su novio con cálidas sonrisas. ¿Nuevo don, Izuku? Preguntó Kamie mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Sí, tengo algunos nuevos en los que trabajar ahora, dijo Izuku con una risita. Incluso tengo uno que me permite hacer clones de mí mismo. Kamie se enderezó y miró a Izuku antes de que sus mejillas se pusieran rojas. Si todo siguiera la lógica del manga, ahora mismo le sangraría la nariz. Kamie. Exclamaron Ochako y Momo mientras sus caras también ardían de un rojo oscuro. Todas lo estaban pensando también. Kamie señaló a sus amigas. Sí, admitió Tsuyu con naturalidad, asintiendo levemente. Quiero. Izuku solo tardó medio segundo en comprender la implicación. Yo, ahora estaba tan sonrojado como Momo y Ochako. Ochako enterró su cara en el pecho de Izuku, adorablemente nerviosa por la idea de que ahora vivía gratis en su cabeza. Momo no estaba mejor, hacía todo lo posible para ocultar su rostro en el cuello y el hombro de Izuku. Kamie claramente había aceptado la idea, al igual que Tsuyu, y le sonreía a Izuku mientras una de sus manos recorría su costado burlonamente. Fue un baño muy agradable en las aguas termales, considerando todo. Aunque los 5 tenían una idea en la cabeza que no se les iba del todo. Casa Midorilla, después de que la policía arrestó a los villanos, los bomberos extinguieron el incendio forestal y los paramédicos revisaron a todos, el campo de entrenamiento finalizó temprano y todos los estudiantes regresaron a sus hogares bajo la escolta de Proero. Mi bebé. Inko casi asfixió a Izuku mientras lo abrazaba con fuerza y las lágrimas caían de sus ojos. Isashi abrazó a su esposa y a su hijo, feliz de que su hijo estuviera sano y salvo. Quédate con nosotros un rato, Izuku. Los apretó un poco más fuerte. Izuku simplemente se relajó en el cálido abrazo de sus padres. Era agradable estar de nuevo en casa. El amor que sentía de sus padres era un bálsamo para su corazón y su mente. Hoy voy a preparar todos tus platos favoritos, Izuku. Prometió Inko mientras abrazaba a su hijo con fuerza. Lo espero con ansias, mamá. Izuku le sonrió a su madre, haciendo que sus lágrimas disminuyeran considerablemente. La familia finalmente se separó de los abrazos, después de un buen rato, para poder seguir con su día. Inko entró a la cocina con una sonrisa alegre, sacando ingredientes para las comidas favoritas de Izuku. Isashi se sentó con Izuku y pasaron un rato padre e hijo. Hablaremos de ello cuando estés listo, Izuku. No hay prisa.
Sé que esto no debe haber sido fácil para ninguno de ustedes, niños. Hisashi le hizo saber a su hijo que estaba ahí para él cuando necesitara hablar y desahogarse. Gracias, papá. Izuku sonrió, sabiendo que hablaría con sus padres sobre el ataque al campo de entrenamiento, una vez que realmente hubiera tenido tiempo de procesarlo todo. Tengo muchos dones nuevos en los que trabajar. Ah, ¿sí? ¿Algo interesante? Hisashi comprendió el cambio de tema, pero lo aceptó por el bien de su hijo. El apartamento de Ochako, Ochako. Gritaron dos voces en el instante en que Ochako abrió la puerta de su apartamento. ¡Ay! Gritó Ochako, solo para sentir una calidez familiar cuando dos brazos la rodearon y la abrazaron con fuerza. ¿Eh? Mamá. Papá. Se apartó lo suficiente para ver las caras de sus padres y confirmarlo. Estábamos tan preocupadas cuando recibimos la llamada, cariño. La madre de Ochako abrazó fuerte a su hija. Juan nos trajo aquí lo más rápido posible para asegurarnos de que estuvieras bien. El padre de Ochako abrazó con fuerza a su esposa e hija. Ochako sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras hundía la cara en el pecho de su madre y le apretaba la espalda. Me alegra tanto que estén aquí. Siempre, cariño. La madre de Ochako la abrazó y besó suavemente la parte superior de la cabeza de su hija. Siempre que nos necesites, vendremos corriendo, le aseguró el padre de Ochako, abrazándolos a ambos. El trío entró y cerró la puerta tras ellos. Ambos padres se quedarían las 2 noches siguientes solo para asegurarse de que su hija estuviera bien y pudiera hablar con ellos de cualquier cosa. A su hijo, hermana. Satsuki, la hermana pequeña de Tsuyu, casi abordó a su hermana mayor tan pronto como la vio. Samidare, su hermano menor, rodeó a su hermana con sus brazos y hundió su rostro en su vientre para ocultar sus lágrimas de alivio. Estábamos todos muy preocupados, Tsuyu. Beru abrazó cálidamente a su hija. Gamma abrazó a toda su familia, como si nunca los fuera a soltar. ¿Estás bien, cariño? Estoy bien, papá. Kero, dijo Tsuyu mientras abrazaba a sus hermanitos. Ochako y yo solo tuvimos que lidiar con una villana, y no fue muy difícil de controlar. No me lastimé en absoluto. Bien. Eso es bueno. Gamma suspiró profundamente aliviado mientras los abrazaba. La familia Asui se quedó así por un rato, abrazándose unos a otros para asegurarse que todos estaban sanos y salvos. Cuando Gamma y Beru lo soltaron, los 3 hermanos se sentaron juntos en el sofá. Tsuyu abrazó a su hermano y hermana pequeños y pasó suavemente sus dedos por su cabello para calmarlos. Beru fue a comenzar a cocinar para su familia con un suspiro de alivio. Gamma la siguió y se sentó a la mesa con una expresión severa. Hay que acabar con este grupo de la Liga de Villanos, y pronto. Obviamente tienen alguna venganza contra los niños del curso de héroes. Apretó los puños sobre la mesa. Estoy de acuerdo. Beru asintió mientras sacaba unos huevos del refrigerador. Pero parece que los villanos perdieron a varios miembros esta vez, así que ojalá puedan obtener información para encontrar y arrestar a los demás. Podemos tener esperanza. Gamma suspiró y besó la mejilla de su esposa cuando ella le puso una cerveza fría delante para ayudarlo a relajarse. Kasa Utsushimi, mamá, en serio, estoy bien, dijo Kamie mientras su madre la abrazaba con fuerza. Ella le devolvió el abrazo, por supuesto, pero aún así, llevaban abrazándose desde que entró por la puerta hacía unos minutos. Solo quiero asegurarme, respondió su madre, sin soltar el abrazo. Era evidente de dónde había sacado Kamie su belleza. Su madre era guapa, con el mismo pelo leonado y labios carnosos. Su padre casi la había abrazado hasta dejarla sin aliento, pero se detuvo después del primer par de minutos. El hombre ahora observaba a su esposa e hija con una sonrisa feliz. Como policía, ya había llamado a sus colegas para obtener información actualizada sobre el caso de la Liga de Villanos. Quería saber si podía hacer algo para acelerar su captura. Protegeré a mi hija. Estos villanos bastardos no van a tener una tercera oportunidad de atacar la clase de mi hija. Solo necesitaban averiguar dónde se escondían y sacar al cabecilla de allí, a patadas y gritos, si era necesario. Con suerte, eso acabaría con este grupo de villanos de una vez por todas. Kasayao Yorozu, Momo definitivamente había notado el aumento de seguridad en su propiedad cuando regresó a casa. Toda la zona estaba prácticamente cerrada y hombres de traje negro estaban prácticamente alineados contra las paredes, algunos armados, mientras que otros claramente planeaban usar sus dones si era necesario.
Dado que esta era la propiedad privada de la familia Yaoyorozu, las leyes sobre el uso público de dones no se aplicaban. Momo. Yaoyorozu Robin abrazó a su hija con cariño en cuanto la vio. Brazos adicionales brotaron del cuerpo de la madre para envolverla aún más en un abrazo amoroso y protegerla de todos los peligros del mundo. Mamá, Momo hundió la cara en el robusto pecho de su madre y dejó caer unas lagrimitas. El estrés del ataque fue mucho más mental que emocional para Momo. Su mente brillante estaba constantemente pensando en escenarios hipotéticos, muchos de los cuales terminaron muy mal. Robin abrazó a su hija y le pasó los dedos suavemente por el pelo para calmarla. Tranquila, cariño. Estás en casa, estás a salvo. Apretó a Momo con más fuerza. Momo le devolvió el suave apretón y sintió que alguien la abrazaba también por detrás. Mirando por encima del hombro, vio el rostro de su padre. Papá y... Se giró en los brazos de su madre y abrazó también a su padre. Comparado con la estatura más escultural de su madre, su padre era ligeramente más bajo que la media. Tenía el pelo largo y rubio oscuro, trenzado en una coleta baja, y ojos amarillos penetrantes. Ambos rasgos no le fueron transmitidos a Momo, quien heredó el pelo de su madre y los ojos de su abuela paterna. Hoy vestía pantalones negros y una camiseta negra de tirantes que dejaba ver sus brazos, bastante fuertes. Debió estar preocupado. Solo se pone así cuando está estresado. Momo abrazó a su padre con más fuerza para asegurarle que estaba bien. Yaoyorozu Seizm no solo era un astuto hombre de negocios, sino que también había sido un completo demonio, en palabras de su padre, de niño. Se había metido en más de una pelea de las que le correspondían e incluso había considerado convertirse en un héroe en algún momento gracias a su don, alquimia. Este le permitía transformar libremente un material inanimado en otro, siempre que comprendiera sus elementos periódicos básicos y cómo combinarlos o separarlos. De niño, le habían dado una paliza por fabricar pequeñas cantidades de oro y platino, ya que hacer tales cosas podía interpretarse como un desbarajuste económico al devaluar los metales preciosos, que la mayoría de las naciones del primer mundo utilizaban como respaldo para garantizar que su moneda tuviera valor ante los ojos de otras naciones. No era sorprendente que su padre lo hubiera detenido. Si uno mirara la oficina de Seizm ahora mismo, la encontraría llena de diversas armas que el preocupado padre había creado mientras esperaba que su hija regresara a casa. También había múltiples cajas vacías que antes estaban llenas de barras de acero, metal ahora transmutado en diversas espadas, lanzas, mazas e incluso armas de fuego. Desafortunadamente para los antiguos sueños heroicos de Seizm, su don tenía un serio inconveniente. Si bien el don de Momo requería que ella tuviera lípidos disponibles para crear, la alquimia requería una cantidad sustancial de su energía. En una ocasión, superó ese límite y despertó en el hospital una semana después con sus padres preocupados a su lado. Seizm casi se suicida cuando su cuerpo se descompuso, dejándolo con un peso casi peligroso solo por intentar una transmutación a gran escala. El actual jefe de la familia Yaoyorozu se ha centrado en los negocios desde entonces. El don de creación de Momo era un híbrido perfecto de los dones de sus padres si se conocían ambos. La capacidad de producir a partir del cuerpo y la de alterar la materia y reconstruirla a su antojo mediante estructuras atómicas y moleculares. La combinación de ambos le otorgaba a Momo uno de los dones más versátiles y poderosos de su generación, si así lo deseaba. Por primera vez en mucho tiempo, Momo pasaría el día y la noche enteros con sus padres. Todos los asuntos se ignoraban y los teléfonos estaban apagados. Para la familia Yaoyorozu, lo único que importaba ahora era que Momo estuviera sana y salva. Y que los cielos tengan piedad de cualquiera que intente interrumpir, porque Robin y Seizm no lo harían. La oficina de Nezu estaba revisando los informes policiales y los de Kanya Izawa. Afortunadamente, Midoriya logró derrotar a la mayoría de los villanos y detener sus planes de atacar a los estudiantes. Sin embargo, ahora estaba claro que la situación no podía prolongarse más. El mutante Condon dejó el último informe y contestó el teléfono de su escritorio. Unas cuantas pulsaciones después, la línea se conectó. Hola, Pussycats, disculpen la llamada tan abrupta, pero necesito hablar sobre el incidente en el campo de entrenamiento. Una voz apagada al otro lado de la línea habló por un momento. Sí, lo entiendo. No culpo en absoluto a su equipo. Esto fue inesperado y eludió todas nuestras precauciones. Ya lo estoy investigando. Nezu aseguró al equipo de héroes que no les guardaba rencor. Señorita Ragdoll, basándome en su ubicación actual, ¿en qué dirección dice su don que están los villanos?
Esta vez respondió una voz diferente y apagada. ¿Solo viste al gnomo? Ya veo. Nezu asintió para sí mismo. Tenemos el rastreador del joven Yaoyorozu en ese que sigue enviándonos señales. Estaba mirando uno de los rastreadores en su escritorio. La policía y algunos héroes de la clandestinidad ya estaban vigilando la zona. La voz apagada del teléfono volvió a hablar y Nezu abrió un poco más los ojos, sorprendido. ¿Mi gorilla copió tu búsqueda? ¿También vio a los villanos que escaparon? Eso es de mucha ayuda, Ragdoll. Te lo agradezco de corazón. Me aseguraré de hablar con el joven Midoriya cuando regrese a la escuela. Nezu colgó el teléfono y miró el mapa de la zona de donde provenía la señal de rastreo. Ahora, ¿estás cerca o estás escondido en una zona completamente diferente? Una vez que los estudiantes regresaran a la escuela, le pediría a Midoriya que le indicara la dirección exacta de dónde se habían ido los dos villanos fugitivos y la compararía con la señal del rastreador. Si las dos direcciones fueran diferentes, estarían planeando dos incursiones en lugar de una. Nadie lastimó a sus estudiantes. Mucho menos una banda de villanos liderada por un niño criado en el odio generacional. Nezu entrecerró los ojos al observar el mapa y la ubicación marcada. No importa la relación entre uno para todos y todos para uno. Has abusado de tu hospitalidad, rey del inframundo. Es hora de que te cuiden, para siempre. Nezu habló con frialdad. Tanto su intelecto superior como sus instintos animales coincidían en que la eliminación de todos para uno era la solución al problema actual. Nezu volvió a coger el teléfono y marcó otro número. Segundos después, contestó. Hola, Lau, gracias por aceptar trabajar con nosotros. Seguro que la noticia aún no se ha difundido, así que me gustaría ponerte al día sobre los últimos acontecimientos y adelantar nuestro horario si es posible. La voz del otro lado habló. Sí, tus habilidades deductivas son impresionantes. Hubo un segundo intento con nuestros estudiantes. Nezu confirmó la suposición del héroe profesional extranjero. También hemos reducido la lista de médicos capaces de realizar los procedimientos que hemos descubierto con estas armas biológicas. Nuestro principal sospechoso actual opera muchos orfanatos e incluso trabaja en un hospital. La voz del otro lado del teléfono se elevó un poco y habló durante más tiempo esta vez. Nezu suspiró y pareció algo taciturno. Aún no podemos confirmarlo, pero es probable dado lo que hemos podido averiguar. La voz apagada del héroe volvió a sonar por la línea, esta vez fría, pero lo suficientemente fuerte como para oírla incluso si alguien estuviera sentado frente al escritorio de Nezu. Adelantaré el horario. El ministerio lo entenderá o me darán una reprimenda cuando regrese. A este abominable doctor lo arrestarán, o al menos a la mayoría. Me alegra que comprenda la gravedad del caso que nos ocupa. Nezu asintió con rigidez, aunque la persona al otro lado de la línea no podía verlo. ¿Cuándo podemos esperarle? El héroe le dio a Nezu una fecha y hora en la que llegaría si se iba mañana. Nezu escribió rápidamente en su computadora. Sí, no hay problema. Me aseguraré de que haya personal para recibirlo. Gracias por su puntualidad. El teléfono fue colgado nuevamente después de despedirse. Próximo héroe internacional. Nezu se estiró, sabiendo que probablemente estaría allí casi toda la noche reuniendo a los aliados que había estado preparando sin que nadie más lo supiera. Habría menos posibilidades de que se filtrara información si él lo supiera. Hablando de eso, escribió y pulsó varias veces en su computadora y luego tarareó para sí mismo. Ninguna señal telefónica de los estudiantes cambió ni se usó. Tampoco la de los profesores. Pero, abrió dos ventanas diferentes y las examinó una al lado de la otra. Hubo una pequeña interrupción en el sistema. Dice que fue rechazada en los registros, pero eso es exactamente lo que un hacker querría que pensáramos. Abrió la base de datos nacional de dones de Japón y comenzó a buscar con una palabra clave muy específica. Tecnopatía. Había todo tipo de dones en el mundo, y cuando te enfrentabas a un monstruo de siglos de antigüedad que había robado quién sabe cuántos, era mejor sospechar de tal interferencia cuando las cosas parecían ir mal. Te has acostumbrado a que tu lucha con One for All se mantenga oculta en las sombras. Pero estás a punto de descubrir lo que es tener al mundo en tu contra. Nezu dejó escapar una risita frenética. Es hora de que juegues con alguien mucho más inteligente que tú, All for One. Ubicación desconocida, perdió a otro Nomu. El Dr. Naraki casi se enfureció al enterarse del fracaso total de la operación del Escuadrón de Acción de Vanguardia. ¿Cuántos más perderemos por sus caprichos, señor? Tranquilícese, doctor, dijo All for One con calma.
A pesar del fracaso de Tomura, nuestra situación no ha cambiado. Garaki resopló y volvió a escribir en su computadora. No ha cambiado mucho, pero sin duda ha empeorado. Los Nomu no son algo que podamos producir en masa. Cada vez que perdemos uno, perdemos meses, si no años, de trabajo. Al menos permíteme extraer muestras de los malhechores que el chico reúne antes de enviarlos a su perdición. El doctor se quejó de los dones perdidos que podría haber intentado replicar y añadir a sus diversos Nomu. Perder los dones de compresión y aumento muscular ya fue bastante malo. Lo único que nos salva es que Doble sigue a nuestro alcance. Por los altavoces, la voz de All for One se oía con claridad. Sí, es un don útil, pero quien lo posee aún está demasiado debilitado mentalmente como para que se convierta en el arma que necesitamos. ¿Puedes liberar el verdadero potencial del don, mi buen doctor? Tendría que examinarlo para estar seguro, admitió Garaki mientras seguía escribiendo en su computadora, comparando varias secuencias genéticas. ¿Cuándo puedes traerme una muestra? En cuanto tenga tiempo para estudiarla, podré darte un cronograma más completo. Muy bien, dijo All for One con tono frío. Tendré tu muestra en los próximos días. La ira de Tomura aún no se ha calmado y Kurohiri está interviniendo para evitar que el chico ataque a los supervivientes. Garaki carraspeó con fuerza. Deberías disciplinar mejor a ese mocoso. A este paso va a arruinar todas nuestras décadas de duro trabajo. All for One soltó una risita divertida. Tomaré en cuenta su consejo de paternidad, doctor. El odio que he alimentado durante toda la vida de Tomura pronto dará sus frutos. Una vez que recupere lo que es mío, nadie podrá detenerme. Hubo silencio durante un largo momento en la línea. Sobre eso, ¿ya encontraste el soporte actual? Preguntó Garaki a su maestro con curiosidad. All for One tardó mucho más en responder que antes. Todavía no. Sé que All Might lo ha transmitido, pero el bruto lo hizo de forma muy sutil. Aún no he encontrado a entre los estudiantes de UA que haya obtenido la fuerza y el poder que conllevaría obtener One for All. ¿Estás seguro de que es siquiera un estudiante? Preguntó Garaki. Ciertamente no le daría tal poder a un simple niño si fuera él quien tomara esas decisiones. Sé cómo piensa All Might, doctor. Es un estudiante, solo tengo que averiguar cuál, dijo All for One con firmeza antes de que se cortara la comunicación. El único sonido que quedó en el laboratorio de Garaki fue el sonido de escritura mientras Garaki compilaba la secuencia genética que permitiría la combinación más beneficiosa de Quirks para su próximo Nomu. Fin del capítulo. Izuku recibe recompensas, más de una vez, por su rapidez durante el ataque al campo de entrenamiento de verano. Genial. Nuevas peculiaridades y un tiempo a solas con sus amigas en una fuente termal. Muy bonito, ahora los estudiantes han regresado sanos y salvos a sus familias. ¡Qué alivio! Vemos a Izuku, Ochako, Tsuyu, Kami y Mamu abrazados y consolados por sus padres, y hermanos en el caso de Tsuyu. Y hasta pudimos conocer al padre de Momo. Seguro que la mayoría ya saben en quién está basado Seizm, ¿verdad? Kek. Cuando los estudiantes regresen a clases, la noticia definitivamente se habrá dado a conocer. Los medios querrán investigar y hacer preguntas, y la UA debe asumir la responsabilidad de que sus estudiantes vuelvan a estar en peligro. Ya puedes ver el ojo de Aizawa temblando, ¿eh? A continuación se muestra un resumen rápido de los quirks recientemente recopilados que Izuku ha obtenido. Plia Body, flujo de tierra, telépata, pistola de agua. Mientras Nezu reúne su ayuda internacional, ¿cuál será el destino de la debilitada Liga de Villanos y su patrocinador, todos para uno? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Capítulo 45. Regreso a la escuela, fuerzas uniéndose. Era la noche antes de que los miembros del curso de héroes de primer año regresaran a clases cuando todos vieron la conferencia de prensa que involucraba a la UA y su respuesta a un segundo ataque a sus estudiantes. Nezu, Aizawa y Kan vestían traje, y Aizawa, claramente, se había afeitado y se había arreglado para la conferencia. Estaban sentados en una mesa con un micrófono frente a cada uno. Frente a ellos había una gran cantidad de cámaras y reporteros, todos ansiosos por hacer preguntas y descubrir la verdad. Sin embargo, algunos también buscaban historias sensacionalistas y desprestigiar a la UA para vender más periódicos. Afortunadamente, el primer reportero no era uno de esos tipos.
Tras este segundo ataque de la Liga de Villanos contra sus estudiantes, nuestra información indica que estos se enfrentaron directamente a los villanos. ¿Fue esto por orden suya, Eraseread? ¿Bladkin? No, claro que no, respondió Vlad primero, como lo habían planeado con antelación. Nuestra prioridad era la seguridad de los estudiantes por encima de todo. Los evacuamos al refugio proporcionado por el campamento lo antes posible. Me mantuve allí para protegerlos a todos y Ragdoll se unió a mí durante el incidente. Aizawa habló a continuación para explicarlo con más detalle. Como se trataba de un ataque repentino, la información era inexistente. Mientras los estudiantes evacuaban, nosotros, de la UA y las Wild Pussycats, tuvimos que actuar directamente contra los villanos sin tiempo para evaluar su número, posición o intenciones. El uso de dones por parte de los estudiantes solo se hizo en defensa propia, ya que la ley permite excepciones. Pero varios estudiantes resultaron heridos y estuvieron hospitalizados varios días, ¿verdad? ¿Aún considera que esto es un buen resultado para la UA? El periodista hizo una pregunta adicional. Nezu respondió a esta pregunta como director. La mayoría de los estudiantes heridos sufrieron daños por el ataque con gas. Se ha descubierto que fue el resultado de un don venenoso usado por uno de los villanos. Gracias a la rápida actuación de nuestros estudiantes, las lesiones se redujeron al mínimo. Como es habitual tras incidentes como este, estamos brindando terapia de trauma a todos los estudiantes con nuestro consejero certificado, Dog, y afortunadamente no hemos visto ningún signo de trauma psicológico en ninguno de los 40 estudiantes. ¿Entonces hay algo bueno en esta tragedia? Preguntó el siguiente reportero antes de que el primero siquiera volviera a sentarse. La mujer no parecía creérselo en absoluto. ¿De verdad puede decir eso después de haber herido a estudiantes bajo su cuidado otra vez? Nos alivia que toda una generación de héroes en ciernes aún tenga futuro, dijo Nezu con calma, sin dejarse inquietar por el reportero. Esta reportera sabe exactamente lo que hace, pensó Khan, manteniendo una expresión neutral. Intenta contrariarnos para que digamos algo incriminatorio. Aizawa miró a la mujer con una expresión inexpresiva, plenamente consciente de que intentaban usar su conocida aversión a los medios en su contra. No funcionará como quieres, pensó, manteniendo la calma tras años de experiencia. Los estudiantes solo actuaron en defensa propia y mutua. Sus acciones, aunque no fueran las que preferiríamos como profesores, evitaron el peor de los casos. La reportera entrecerró los ojos ante la respuesta. ¿En el peor de los casos? ¿De qué otra manera describirías a los estudiantes que resultaron heridos y que tuvieron que luchar contra villanos siendo solo estudiantes de primer año? En ese momento, el peor caso que podía imaginar era la muerte de nuestros estudiantes, respondió Aizawa con insistencia, como si una púa metafórica se clavara en el pecho del reportero. Otro reportero se levantó para hacer una pregunta antes de que la mujer pudiera recuperarse. Para prevenir un tercer incidente, ¿qué medidas está tomando la UA para proteger a sus estudiantes? Ya hemos renovado por completo nuestro sistema de seguridad, tanto física como cibernética, respondió Nezu con prontitud. No se preocupen. No nos quedaremos con los brazos cruzados ante este ataque a nuestros estudiantes. También estamos trabajando con la policía en la investigación de los 2 villanos que lograron escapar. Sus fotos están detrás de mí. Una pantalla descendió detrás de los profesores, se detuvo sobre sus cabezas y se encendió. Un boceto casi fotográfico de Tuice y Davi aparecía uno al lado del otro en la pantalla gigante, y decenas de cámaras se dispararon simultáneamente para capturar los rostros de los 2 únicos villanos que escaparon y regresar a sus redes lo antes posible. Nezu continuó después de que se calmara la oleada inicial de fotos. Estos 2 hombres son conocidos por alias criminales como Davi y Tuice. Los nombres aparecieron debajo de las fotos y se dispararon más flashes. El aspecto distintivo de Davi y su inusual don fuego azul deberían facilitar su rastreo. La Liga de Villanos sufrió la pérdida de 8 villanos en su ataque al campamento de entrenamiento de verano. Es solo cuestión de tiempo para que localicen y detengan al resto, aseguró a los periodistas presentes en la conferencia y a todos los que la veían por televisión o internet. Bar de la Liga de Villanos, Tomura Shigaraki casi le gruñó al televisor mientras continuaba la conferencia de prensa. ¿Crees que has ganado, maldito rata? Se rascó el cuello casi obsesivamente. Este juego no ha terminado solo porque conseguiste entretenernos. Kurohiri, aún no completamente recuperado después de sufrir múltiples ataques de Tsukiruk, vigiló cuidadosamente a Tomura en caso de que atacara nuevamente.
Al otro lado de la barra, tanto Tuice como Davi también vieron la conferencia de prensa. ¿Oyes eso, Davi? La policía te busca. Dijo Tuice, con aire de preocupación por el otro villano. Si no parecieras un monstruo de retales, no tendrían una pista tan fácil. Señaló furioso y agresivo un segundo después. En realidad, la mente del hombre estaba dañada de alguna manera, y posiblemente empeorando tras el fracaso del escuadrón de acción de vanguardia. Davi miró a Tuice. Tu foto también está ahí arriba, idiota. Un breve destello de llamas azules se vio en su palma. No es como si tu estúpida máscara no fuera a destacar entre la multitud. Para empezar, no había mucha unidad dentro de la Liga de Villanos y la pérdida de la mayoría de los demás solo había profundizado el cisma entre los pocos que quedaban. Al día siguiente, Izuku se preguntó por qué lo habían llamado a la oficina del director Nezu a primera hora de la mañana. Solo podía pensar en sus acciones durante el ataque al campamento de entrenamiento de verano. Mientras que los cursos de apoyo, general y de negocios tenían un descanso de verano bastante normal, el curso de héroes normalmente solo tenía un descanso más corto y luego regresaba a clases antes. Tanto la clase 1A como la clase 1B dedicaron la mayor parte de su descanso al campamento de verano y los días siguientes para recuperarse del ataque antes de regresar a clases. La escuela parece un poco vacía con tantos estudiantes ausentes, se dijo Izuku mientras se acercaba a la puerta de la oficina del director. Llamó 2 veces y antes de que el tercero pudiera tocar la puerta, le ordenaron entrar. Entra, mi gorrilla, gritó la voz de Nezu. Izuku abrió la puerta y entró en la oficina. ¿Quería verme, señor? Nezu asintió. Por favor, siéntese. ¿Quiere un té? No, gracias, señor. Izuku negó con la cabeza una vez mientras se sentaba en una de las sillas frente al escritorio de Nezu. Muy bien. Nezu sonrió a su estudiante antes de abordar el asunto. Te he llamado porque Ratoy me informó que copiaste su don. También me informó que viste a los 2 villanos que lograron escapar, y el informe de Aizawa afirma que también ayudaste en la lucha contra ellos. Izuku asintió una vez. Sí, señor. Nezu se aseguró de mantener la calma mientras hablaba con su estudiante, pero se aseguró de enfatizar la importancia de su petición al volver a hablar. Mi gorrilla, si aún tienes a esos villanos en la memoria, por favor, usa la función de búsqueda para darme una ubicación lo más precisa posible. Colocó una tableta sobre su escritorio con el GPS activado. Sí, señor, confirmó Izuku rápidamente. Me he quedado en casa desde que volvimos del campamento de verano, y de camino a la escuela hice todo lo posible por no mirar a los desconocidos para que no sobrescribieran las 100 personas que ya tengo en la memoria de mi copia de Search. Estoy listo para comenzar si tú también lo estás, mi gorrilla. Nezu le indicó a Izuku que comenzara. Izuku cerró los ojos y se sumergió en su copia de búsqueda. Un centenar de pequeñas luces aparecieron en su consciencia. Las más tenues estaban lejos, mientras que las más brillantes estaban más cerca. Encontrar las luces que marcaban a Tuice y Davi demostró que estaban a una buena distancia de Ua y casi no obtuvo información sobre su estado actual, aparte de que estaban vivos, debido a la distancia que los separaba. Intentemos esto. Pensó Izuku y comenzó a activar otros quirks como amplificación, función mejorada y impulso mental. El resultado fue que el rango de búsqueda se expandió enormemente y llegó una mayor cantidad de información sobre las 100 personas en la memoria del Kirk. Izuku frunció el ceño un poco ya que ahora sabía más sobre las condiciones físicas de Davi y Tuice, pero no tenía una imagen más clara de su ubicación, solo una dirección general. Espera, tal vez sí yo, activó Wargate, pero solo una pequeña puerta de aproximadamente 1 centímetro de tamaño. Al combinarlo con Search, de repente tuvo una coordenada exacta para los 2 villanos cuando la parte sistema de coordenadas de Wargate se sincronizó con el rango enormemente expandido de Search. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe al desactivar todos sus dones y poner el dedo sobre la tableta. En un segundo, movió el mapa GPS y luego tocó 2 veces la pantalla para marcar el lugar. Están aquí. Nezu miró la chincheta en el mapa GPS y sus ojos negros se iluminaron un poco. Barsakehiri, en Hiranuma, Distrito Kamino, Yokohama, Kanagawa. Se aseguró de guardar la dirección en su mente hiperinteligente y luego miró a Izuku. Muchas gracias, mi gorrilla. Has hecho una gran contribución a la investigación y captura de la Liga de Villanos. Gracias, señor. Izuku hizo una reverencia cortés al director y fue excusado de salir de la oficina de Nezu.
Un momento después de que la puerta se cerrara por completo tras Izuku, Nezu cogió su teléfono y pulsó un solo botón. Un par de segundos después, contestó. Tenemos su ubicación, dijo Nezu con claridad, pero con firmeza. Era hora de poner en práctica su incursión planeada tan pronto como llegaron los últimos miembros de la coalición secreta de Nezu. Heroísmo 101 Campo de Educación Física. Hoy fue otro día de práctica y perfeccionamiento de dones para los alumnos de primer año del curso de héroe. Izuku estaba especialmente agradecido, ya que había adquirido bastantes dones nuevos durante el ataque al campamento de entrenamiento y necesitaba tiempo para practicarlos y dominarlos. Caliente. Gritó Izuku mientras estrechaba la mano. Llamas azules se dispersaron por el aire un segundo antes de desaparecer. La piel roja y ligeramente quemada de la mano de Izuku brilló con la suave luz verde del aura curativa durante un par de segundos antes de que la quemadura desapareciera. La temperatura es tan alta que no puedo contrarrestarla a la perfección con mis otros dones. Su copia de aliento de fuego, que heredó de su padre, le otorgaba cierta resistencia al calor y al fuego, especialmente en la garganta, la boca, los labios y los senos paranasales, pero ni siquiera usar fluctuación de temperatura para intentar regular el calor de las llamas azules había evitado que se quemara. Todoroki, quien se había ofrecido a ayudar a Izuku con este don en particular, tarareó un segundo mientras examinaba la reacción incluso al uso breve del nuevo don fuego. Qué extraño, los dones pirocinéticos suelen tener una resistencia al calor y a las llamas, pero este no parece tenerla. Izuku asintió con un suspiro. No lo parece. Eso explicaría por qué ese villano, Dabi, estaba tan cubierto de quemaduras. Usar su don debe dolerle siempre. Me parece una temeridad usarlo continuamente, si ese es el caso, dijo Todoroki mientras repasaba lo que había visto de las llamas azules cuando Izuku las usó. Se supone que el fuego azul tiene una temperatura de entre 1600 y 3000 grados centígrados, dados los problemas que tienes con este don, yo diría que es bastante alta, ¿y tú? Yo también lo diría. Izuku asintió. No puedo bajar la temperatura lo suficiente como para no quemarme. Si aumentara fluctuación de temperatura, podría soportarlo un rato, pero hace tanto calor que controlarlo requiere toda mi atención para no quemarme la mano. Todoroki lo entendió después de ver a Izuku intentarlo varias veces desde que empezó la clase. Si no puedes evitar que te queme, incluso con tus otros dones, quizá necesites encontrar un don de resistencia al fuego en el futuro para compensarlo. Que pudiera decir eso como un consejo legítimo no le habría funcionado a nadie más que a Izuku. Izuku dejó escapar un largo suspiro. Espero no tener que hacerlo, pero lo haré si es necesario. Ya tengo casi 50 dones y todavía necesito trabajar en los que me quedan. Hablando de eso, Kamie sonrió mientras se acercaba a Izuku. Hora de cambiar. Todoroki asintió y se dirigió a su próximo compañero para practicar y dejó a Kamie con Izuku. Kamie revisó rápidamente las manos de Izuku. Había estado lo suficientemente cerca de su anterior compañero como para verlo retroceder una y otra vez ante el destello de las llamas azules. ¿Estás bien, Izuku? Estoy bien. Izuku sonrió ante la preocupación de Kamie. Querías ayudarme con el doble don, ¿verdad? Como soy la única que usa clones en clase, probablemente sea lo mejor, dijo Kamie antes de exhalar un poco de su niebla cromática y crear una doble perfecta de sí misma. Tus copias serán completamente autónomas, ¿verdad? Izuku asintió mientras el doble de Kamie se desvanecía. Por lo que he determinado, sí. Todos deberían ser copias perfectas de mí. Aunque no estoy seguro de si eso significa que tendrán acceso a mi don o a todos mis dones copiados. También puedes hacer copias de otros, ¿verdad? Kamie solo había oído hablar un poco del villano llamado Tuize y que aparentemente él había creado las copias de Dabi que habían atacado repetidamente el campamento. Necesito saber sus medidas exactas para que doble haga una copia, pero sí, también puede hacer copias de otros, confirmó Izuku con una sonrisa. Su interés en este don era evidente, a juzgar por sus brillantes ojos esmeralda. Kamie le dedicó una sonrisa sensual. Yo también lo espero con ansias, Izuku no se sonrojó, bueno, tal vez un poco, pero definitivamente sabía lo que Kamie estaba pensando. Tendrás que tocarme por completo para aprender mis curvas, queremos asegurarnos de que practiques mucho con este don para que puedas dominarlo, ¿verdad? Bromeó Kamie con su novio, ronroneando levemente. Eres una mala influencia, dijo Izuku con una pequeña sonrisa en sus labios. Soy tu mejor influencia, replicó Kamie, inclinándose hacia él y se besaron rápidamente sin que nadie se diera cuenta.
Ahora intenta copiar. Retrocedió con una risita. Izuku se concentró en doble y lo activó mientras extendía la mano derecha. Un líquido espeso y viscoso, con una consistencia similar al barro, fluyó de su mano y golpeó el suelo. El líquido se formó rápidamente hacia arriba y luego sus colores cambiaron para combinar perfectamente con los de Izuku, con uniforme de educación física incluido. Bueno, eso fue bastante fácil. Sí, quizás porque somos nosotros. Teorizó la copia de Izuku mientras adoptaba una pose pensativa. Podría ser, tenemos una comprensión completa de nuestra propia forma, murmuró Izuku, sacando su cuaderno y comenzando a copiar sus nuevos hallazgos en doble. Kamie dio un paso adelante con una sonrisa. Prueba de resistencia. Golpeó a ambos Izuku en la frente. Oye, y Izuku dejó de escribir para frotarse la frente. ¡Ay! ¡Qué demonios! La copia de Izuku se llevó la mano a la frente con dolor. Eso pareció mucho más difícil de lo que debería haber sido. Izuku y Kamie se miraron y Izuku estaba escribiendo en su cuaderno sin mirar. Las copias son menos duraderas que el original. Es bueno saberlo, murmuró Izuku al ver que su copia se sujetaba la frente con una mueca. ¿Puedes usar nuestros dones? La copia de Izuku se levantó y cerró los ojos. Creo que sí, levantó la mano derecha y la apuntó lejos de Kamie y del original. ¡Fos! Llamas azules brotaron de la palma de la copia en una gran llamarada. ¡Oh! Y gritó la copia, apagándose mientras se deshacía en la sustancia parecida al barro. Izuku escribía furiosamente en su cuaderno ante el descubrimiento. Docenas de nuevas ideas llenaban su mente para diversas combinaciones de dones que podría usar con una o varias copias. Podría ayudar a Recover Eagle todos los días. Se animó, pensando en lo beneficioso que podría ser incluso un don curativo más en la oficina de Recover Eagle en el campus. Kamie le sonrió cálidamente a su novio. Claro que lo primero que piensas es en ayudar a los demás. Lo abrazó por la cintura desde atrás, estrechándolo. Eso es lo que se supone que debemos hacer como héroes, dijo Izuku con una sonrisa. Tener los pechos de Kamie apretados contra su espalda sin duda le facilitaba sonreír. ¿Crees que puedan usar tu don? Preguntó Kamie mientras se alejaba de él. Izuku extendió la mano derecha y sacó otra copia. Kamie, ¿puedo preguntar? Y se detuvo al ver que Kamie ya le extendía el brazo a su copia. Vas muy por delante de ti, Izuku, dijo Kamie riendo mientras la copia le tocaba el antebrazo. Hubo un largo silencio antes de que la copia de Izuku negara con la cabeza. No funciona, aunque no sé por qué. Izuku anotó eso rápidamente, y sus dos primeras hipótesis sobre por qué el coleccionista no resolvió las copias con su propia taquigrafía, antes de hablar. Quizás sea porque eres una copia. O quizás porque todos los demás dones replicados han llenado lo que la habilidad de duplicación de doble puede manejar. Eso podría ser posible. La copia de Izuku asintió también, pensando profundamente e intentando comprender cómo reaccionaba el coleccionista al ser una copia. Kamie rió al ver a dos Izuku pensando intensamente e intercambiando ideas. ¡Qué adorable, Izuku! Ambos Izuku le sonrieron alegremente a Kamie, haciéndola sonreír de vuelta antes de dar los pocos pasos necesarios para interponerse entre ellos. Ahora, tomémonos las medidas y veamos si puedes hacer una copia de mí, ronroneó en voz baja. Pero no tenemos cinta métrica ni nada. Ambos Izukus se trabaron con la primera palabra mientras tragaban saliva con dificultad. Intenta hacerlo sintiendo primero. Kamie sonrió burlonamente a su novio y a su copia. Ambos Izuku se miraron un segundo antes de guardar el cuaderno y comenzar a recorrer con suavidad el cuerpo de Kamie. Hicieron todo lo posible por calcular sus medidas. Altura, ancho de hombros, busto, cintura, caderas, piernas, muslos, brazos, bíceps y pies. Kamie se mordía el labio para contener un gemido mientras las manos de Izuku la cubrían por completo, poniéndola caliente. Deberíamos practicar en privado la próxima vez, podría usar mi bikini. Sí, por favor. Dijeron Izuku y su copia al mismo tiempo. PFFT. Kamie se partió de risa mientras los dos Izuku retrocedían. Intenta copiarme ahora. Izuku extendió su mano y el líquido parecido al barro fluyó antes de tomar la forma de Kamie, aunque había cosas notables que no estaban bien. Un poco más alta que yo, mi cara sigue siendo bonita, creo que los brazos también son un poco largos. Kamie criticó su copia. Me siento rara, la copia de Kamie habló y luego se desmoronó unos segundos después. Izuku volvió a escribir en su cuaderno.
Sin medidas muy precisas, no se puede usar doble para hacer una copia funcional y... Camie tarareó pensativa al observar cómo funcionaba doble y reaccionó a la multitud de otros dones de Izuku. Sin duda necesitarás añadir algún tipo de dispositivo de medición a tu equipo, Izuku. Sería una pena no usar doble siempre que sea posible en el campo. Yo también lo pensé. Izuku y su copia le sonrieron. Veamos si la durabilidad de las copias sigue disminuyendo a medida que las copias hacen copias. Camie sugirió otra prueba que podrían hacer. Izuku y su copia parpadearon al oír eso, pues ninguno de los dos había pensado en ello todavía. ¿Se te da bien pensar en ideas para doble, Camie? No soy solo una cara bonita, le guiñó un ojo a su novio. Aunque sí tengo una cara bonita. Eres hermosa, Camie. Izuku le sonrió, dio un paso adelante y le dio un suave beso en los labios. Camie le devolvió el beso con alegría, y se separaron un momento después. Su mirada se dirigió a la copia y extendió la mano izquierda para agarrarlo por la pechera de la camisa, atrayéndolo hacia sí y besándolo en los labios. Unos segundos después, se apartó. ¿Se siente igual? Camie les sonrió sensualmente a ambos Izukus. Me pregunto si sabrá igual. Camie. Ambos Izukus casi gritaron antes de que Camie capturara nuevamente los labios de la copia, esta vez para un beso francés. Camie se apartó de nuevo. Sí, también sabe igual. Retrocedió un paso, dejando a ambos Izukus desconcertados por su atrevimiento, ya que otros de su clase podrían verlos y pensar que no estaban practicando. Izuku negó con la cabeza para despejarse del bache en el que se había metido tras aquella exhibición. Bueno, debería comprobar la durabilidad de las copias. Lo tengo, dijo la copia de Izuku un segundo después, recuperándose del repentino beso francés. Extendió ambas manos y el líquido marrón, parecido al barro, formó rápidamente dos Izukus más. Ambas copias crearon una copia de sí mismas, y luego la tercera copia creó una copia cada una. En total, ahora había 8 Izukus frente a Camie. Genial Camie esbozó una sonrisita sensual. Pero creo que 8 Izukuns podrían ser más de lo que yo puedo soportar. Se pasó las manos por los pechos y luego por los costados, antes de apoyarlas en las caderas. Menos mal que tenemos a Momo, Chaco y Tsu para ayudar, ¿no? Camie. La exclamación nerviosa de Ochako hizo que el grupo levantara la vista y la viera flotando en el aire no muy lejos, mientras se esforzaba por controlar las náuseas. El rubor intenso que cubría todo su rostro la hacía adorable. Hola, Chaco-chan tilde. Camie saludó a su novia con una sonrisa burlancia. Los pies de Ochako fueron agarrados suavemente mientras Izuku ponía a Pliabody en uso y estiraba sus extremidades para llevarla suavemente de regreso al suelo. Gracias, Izuku. Ochako le sonrió mientras liberaba su don. Cuando quieras, Ochako, dijo Izuku con una suave sonrisa. Camie se acercó a Ochako con una risita. Entonces, Chaco-chan, ¿qué se siente estar rodeada de nuestro novio? Ochako miró a los 8 Izuku y no pudo evitar sonrojarse. Camie, casi gimió mientras su rostro se calentaba y se removía inquieta. Sé amable, Camie, dijeron los 8 Izuku al unísono. Ochako no pudo evitar reírse mientras Camie le sacaba la lengua juguetonamente. Ochako jadeó cuando Izuku la besó en la mejilla, mientras sus 7 copias impedían su vista. Izuku miró hacia atrás y vio la pared de copias de su novio. ¿Una más? Izuku y Ochako se besaron y se abrazaron por un momento. Al separarse, Ochako caminaba con un paso notablemente ágil mientras corría de vuelta hacia Tokoyami, su actual compañera de práctica. Muy bien, chico guapo, bromeó Camie con Izuku. Empecemos a probar su durabilidad. Hizo crujir los nudillos juguetonamente y todas las copias de Izuku se alejaron un paso de ella. Al final, las copias se debilitaron exponencialmente al ser creadas por otras copias. Al final, llegaron al punto en que incluso una palmadita en la espalda podía disiparlas. No sería una sorpresa para nadie de la clase 1, a que Momo, Tsuyu, Ochako y Camie caminaran del brazo con un Izuku mientras salían del vestuario y regresaban juntos a su salón de clases. Aeropuerto de Haneda, Tokio, no hacía mucho tiempo que había aterrizado un avión privado. La puerta se abrió y 3 hombres de traje salieron antes de que otro hombre los siguiera. La mayoría no lo reconocería en Japón, pero este hombre era un héroe del Reino Unido. Era un hombre joven y delgado, bastante alto, de 191 centímetros. Tenía tenues sombras justo debajo de sus ojos grises.
Llevaba un sombrero de piel de estilo norteño, que era blanco y tenía un patrón de manchas a lo largo de la parte inferior y la visera. Tenía cabello negro oscuro muy corto, la mayor parte del cual estaba oscurecido por su sombrero, a excepción de sus patillas y su pequeña perilla. Vestía un abrigo negro largo con un diseño amarillo que parecía un corazón estilizado cruzado con una calavera en ambos hombros y las mangas largas cubrían hasta justo más allá de sus muñecas. Ocultos debajo de las mangas largas había múltiples tatuajes de estilo tribal. Sostenida contra el lado derecho de su pecho y ligeramente apoyada en su hombro había una espada larga, similar a un ieyachi japonés, si no directamente basada en el tipo de espada. La espada larga tenía una vaina simple azul grisácea y una piel blanca alrededor de la guarda. Este era Trafalgar de Waterloo, mejor conocido por su nombre de héroe, Law. Sus ayudantes y escoltas, asignados por el Ministerio Británico de Héroes, lo escoltaron hasta un hombre japonés que vestía traje y sostenía un cartel. Los 4 extranjeros fueron conducidos a una aduana segura, donde inspeccionaron minuciosamente todas sus pertenencias antes de devolvérselas. Tras pasar el control aduanero, el mismo japonés los condujo a una reunión con representantes de UA que trabajaban para Nezu. Dado que su presencia en el país debía mantenerse en secreto por ahora, era lógico que Nezu, quien destacaba bastante y era muy conocido, no hubiera ido al aeropuerto a recibirlo directamente. Law y sus 3 ayudantes fueron escoltados a un elegante coche y se marcharon del aeropuerto sin que nadie se diera cuenta de la llegada de un famoso héroe extranjero. Sonó un teléfono celular y el representante de Law lo contestó antes de ofrecérselo a Law. ¿Nezu? Law preguntó primero y más importante. Sí, Law, espero que tu viaje no haya sido demasiado estresante, saludó Nezu al héroe. Law suspiró levemente. El vuelo fue monótono, pero no fue un problema. Suena un poco urgente. Nezu rió un poco. Sí, supongo que sí. Tenemos la ubicación de la Liga de Villanos, bueno, 2 ubicaciones ahora. Sin contar el hospital que estarás a cargo. Llévame a donde esté ese Garaki y me encargaré de él, afirmó Law con firmeza, con un tono de voz firme. Sobre su palma izquierda se formó una pequeña esfera translúcida de color azul claro con un sonido extraño. Una vez que esté en mi habitación, no podrá escapar. Law quería ir tras Garaki porque el héroe profesional también era médico, pues había obtenido su título al igual que su padre y su abuelo. La familia Waterloo contaba con una larga lista de médicos, pero Trafalgar fue el primero en convertirse también en héroe profesional. Lo que sospechas de este hombre es una vergüenza para la medicina y para los médicos de todo el mundo. Me aseguraré de que esto pare aquí y ahora. Te lo agradezco, Law. Es increíblemente reconfortante tenerte con nosotros en este caso. Nezu agradeció una vez más al héroe profesional extranjero. Law tardó un segundo en calmarse, sintiendo el ardor en la sangre por lo que se sospechaba que había hecho Garaki para fabricar estas armas biológicas Nomu. ¿A quién más esperamos? Zone, de Estados Unidos, también se unirá a nosotros. Su vuelo llegará en unas 2 horas, dijo Nezu con un cambio de tono notable. Tuve que hacer varias concesiones e intercambiar algunos favores para que me lo prestaran de Estados Unidos para esta misión. Ya veo, eso sí que suena duro, respondió Law con una leve sonrisa burlancia. No es que el ministerio fuera mejor, estoy seguro. Sabía muy bien cómo funcionaba el ministerio de héroes de su país. Nezu soltó una risita. En efecto. El resto ya está aquí, y podremos empezar cuando todos se hayan reunido y estén al día. ¿Necesitas algo mientras tanto? Solo una siesta, dijo Law con claridad. Casi 14 horas en el aire y no pude dormir mucho. Por supuesto, Wale recibirá con los brazos abiertos y la mejor hospitalidad que podemos ofrecer. La llamada terminó y Law le devolvió el teléfono al representante. Su mano derecha volvió a posarse sobre su espada, con sus ojos grises penetrantes y fríos, mientras mantenía la vista alerta por si algo ocurría. Las alianzas internacionales eran poco frecuentes, y las secretas, aún más peligrosas. Law no bajaría la guardia durante todo este viaje. Las cosas estaban a punto de volverse rápidas y agitadas cuando Nezu puso en acción su plan secreto para eliminar a la Liga de Villanos, todos para uno y al Dr. Garaki de una sola vez. Fin del capítulo. La UA tiene que lidiar con las consecuencias del ataque al campamento de verano. Es divertidísimo.
Pregúntenle a Izawa. Malditos buitres de los medios. Izuku encuentra la ubicación exacta de Dabi y Tuice combinando múltiples quirks y usando sus diferentes aspectos para localizarlos. Esos villanos están a punto de recibir una visita inesperada. Kek. Lau ha llegado a Japón para el Team-Up internacional solicitado por Nezu. Y sí, como muchos de ustedes adivinaron, es un Trafalgar de Lau transformado en Made One Piece, y su fruta del diablo, muy parecida a la de Robin, se ha convertido en un Kirk. Solo están esperando a que lleguen unas cuantas personas más y todos estarán allí. 3 objetivos, todos alcanzados al mismo tiempo por especialistas con dones elegidos por el supergenio Kirk High Specs de Nezu para ser la mejor opción para asegurar cada ubicación. Creo que Kamino no va a seguir el mismo camino que Kanon, para nada. ¿Risas Izuku estará involucrado en la redada? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.